Así era la vida en el Imperio Inca. Hace más de 500 años, un kilométrico territorio, aún inexplorado por gente proveniente del mar, era gobernado por una civilización de hombres y mujeres que tuvieron su momento y dejaron sus huellas en la historia, el Imperio Inca. El Tahuantinsuyo fue la autoridad más importante de América, con un grueso territorio conquistado de 2.500.000 kilómetros cuadrados, tierras ahora pertenecientes a Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú. Este último país donde asentaron su capital, en la altura de la ciudad de Cusco, el ombligo del mundo. Mucho se sabe del imperio precolombino más grande de América, pero poco se ha dicho sobre cómo era ser uno de los 12 millones de individuos bajo aquel dominio y cómo era formar parte de aquella organización social. Conozcamos en este capítulo de Historia Incomprendida las respuestas a estas y otras interrogantes. Conozcamos cómo era la vida en el Imperio Inca. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La cotidianidad en el Imperio Inca estaba marcada por el trabajo, las relaciones familiares, las ceremonias religiosas y un destacable modelo económico caracterizado por la solidaridad, todo siempre dotado de un carácter festivo. Aunque no fue una sociedad perfecta, pacífica y carente de problemas, sí fue organizada y avanzada a su tiempo. Una de las numerosas razones del por qué el Tahuantinsuyo despierta tanta admiración es porque levantó sus ciudades y centros administrativos, políticos y religiosos sin las ventajas de la rueda, de los fornidos animales de arrastre y sin el hierro. Se trató de un periodo y un lugar en la historia de la humanidad donde, pese a las diferencias de clases con privilegios para unos y obligaciones para otros, no hubo esclavitud. Mientras la realeza y la nobleza tenían sirvientes, estudiaban, vivían en casas de piedra en Cusco, vestían mejor y no pagaban impuestos, el pueblo crecía en pequeñas casas fuera de la capital, no poseía más de lo que necesitaba y estaba limitado a ser agricultor, artesano, sirviente, guerrero o constructor. Pese a esta desigualdad, el Estado Inca tenía la obligación de proveer alimentos a la gente y de asegurarse de que las personas no les faltara nada. Los bebés eran vistos como manos de obra. El nacimiento de un bebé en cualquier comunidad inca fue un evento que, al igual que los matrimonios, las guerras y los funerales, reforzó las prácticas culturales y los lazos personales sobre aquellos hombres y mujeres. A diferencia de nuestros días, la incipiente vida de los nuevos miembros de la familia no estaba rodeada del amor maternal ni de los mimos de papá. El nacimiento del bebé era celebrado porque significaba otras manos que colaborarían en el laborioso trabajo en el campo, donde incluso ya estaban antes de nacer. Las actividades agrícolas eran tan importantes en el periodo Inca que ni el embarazo interrumpía el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Al momento del parto, era la mujer y el niño, nada más. No había una partera que asistiera al nacimiento. Un factor de peso que hizo que la tasa de mortalidad infantil durante el periodo de la gran civilización andina fuera alta. Las familias promediaban 5 hijos, bebés que antes de nacer ya tenían definidos sus roles en la organización social del imperio. Como abandonar el trabajo no era una opción, los niños, a veces recién nacidos, eran colocados en una cuna de madera o simplemente dentro de un hoyo en la tierra, donde podían pasar horas sin supervisión, mientras la madre trabajaba. El Rutu Chikuy, la ceremonia del nombre. Durante los primeros 3 meses de vida, los brazos del recién nacido eran atados a su cuerpo, unión que los incas creían que fortalecía al pequeño. Estas antiguas comunidades del Perú también pensaban que cargar al bebé solo provocaba su llanto, una distracción que interferiría con la agricultura. Los niños solo eran tocados para su limpieza y alimentación, y cuando no acompañaban a mamá en el campo, quedaban solos en la cuna o en el hoyo en la tierra todo el día. Superado el año de vida, a los pequeños se les celebraba el Rutu Chikuy, ceremonia en la que se les daba un nombre, recibían obsequios y en la que cada uno de los parientes cortaba un mechón de cabello. A partir del festejo, el bebé pasaba a ser un infante. Tan pronto aprendiera a caminar, se esperaba que el nuevo miembro de la familia ayudara a sus padres en tareas que le eran instruidas desde sus primeros años de vida, como cuidar a sus hermanos menores, hilar lana y ayudar en la cocina, asustar a las aves y a los zorros para que se alejaran del cultivo y recolectar plantas silvestres.
Si un niño sobresalía por talentos especiales, el gobierno podía capacitarlo como artesano para que su talento proveyera al Estado. La educación. Al igual que en nuestros días, en el mundo de las 4 direcciones, todos los recién nacidos no tenían la misma suerte, mucho menos el mismo trabajoso destino. Los hijos de las familias nobles recibían educación en Cusco, instrucciones sobre religión, historia inca, guerra y el quipu, instrumento empleado durante el Tahuantinsuyo para llevar la contabilidad y el registro de las actividades económicas y administrativas. Los hijos de la realeza y de los nobles recibían educación por 4 años. En el primero aprendían el quechua, el idioma inca. En la mitad del programa escolar se les enseñaba religión inca y en el tercer año de clases aprendían a usar el quipu, valioso aprendizaje para los futuros líderes. En el cuarto y último año de educación aprendían sobre la historia inca. La preparación de los hijos de la clase alta también podían incluir estudios de derecho, entrenamiento físico y técnicas militares. Las niñas podían ser elegidas para convertirse en sacerdotisas, una posición con la que, además de religión, aprendían de artesanías, a cocinar y a elaborar bebidas para celebraciones religiosas. Como no existían cuadernos, ni lápices y mucho menos había una escritura como la que hoy conocemos, a los niños les tocaba escuchar y memorizar. Sus amautas, maestros de la época, enseñaron a través de la práctica, repetición y la experiencia. La pubertad durante el incanato. Pasar de niño a adolescente significaba un logro importante durante el Tahuantinsuyo. Se celebraba una fiesta y además de obsequios, el joven recibía un nombre que ahora sí le acompañaría hasta el día de su muerte. Estas nuevas identificaciones no guardaban relación con sus padres, ni eran en honor a los abuelos. Podían ser cualquier cosa que describiera más oportunamente al niño o a la niña, como nombres mitológicos, de animales, dioses o guerreros. En el caso de los hijos de los nobles, además de otros nombres, recibían títulos y otros privilegios. A los 12 años, a los niños del imperio les tocaba pastorear y cazar aves, mientras que a las niñas se les encomendaba la tarea de recolectar material para teñir telas. Un Tahuantinsuyo sin solteros. Aunque alcanzada la madurez, la situación de los hombres del incanato no cambiaba mucho, sí que se adquirían nuevas obligaciones, y una de ellas era el matrimonio. Durante el Tahuantinsuyo, ningún hombre caminaba fuera de la manada. Todos tenían que estar casados y las uniones comenzaban a los 14 años, edad en la que iniciaba la vida adulta de los incas. Y en esta faceta también había una diferencia de clases. Mientras la realeza tenía permitido tener muchas esposas, los plebeyos estaban limitados a solo una mujer. Y si un hombre no se había casado al llegar a los 20 años, el Estado le asignaba una esposa. Por otro lado, mientras un viudo podía volverse a casar con quien quisiera y estuviera disponible, la única alternativa de una viuda era emparejarse con el hermano de su marido, es decir, con su cuñado. Una nada extraordinaria. Ya adultos y casados, los plebeyos de esta antigua civilización peruana comenzaban su vida fuera del seno familiar, y esto significaba laborar bajo 3 formas: trabajar para el Estado, para la comunidad y para ayudar al prójimo. El 90% de aquel amplio imperio de 12 millones de personas se componía de comuneros, gente que vivía bajo techos de paja sostenidos por paredes de ladrillo, de adobe o piedra cocida al sol, que carecían de ventanas. Los esposos almacenaban su comida en cestas, algo que todavía se hace, y todos en casa dormían junto a una estufa de piedra sobre una roca amortiguada con piel de llama. Al despertar, desayunaban chicha, una espesa bebida de maíz y otros cereales fermentados que aportaba una saciable combinación de fibra y carbohidratos. La chicha de los niños era distinta a la de los adultos, que sumaba un alto grado de alcohol, por lo que nunca faltaba en los banquetes y ceremonias religiosas. Después de una agotadora jornada laboral, siempre acompañada de tradicionales cantos y bailes, llegaba la noche, y con ella, la comida principal. Sentados en un suelo sin mesa, el hombre incaico cenaba un plato a base de maíz con chiles condimentados con hierbas, papas, sopas espesas de verduras hechas con quinoa y pan caliente elaborado con harina de maíz. La carne era destinada a ocasiones especiales y mayormente consumida por la realeza y la nobleza. Por ser tan amplio el mundo de las 4 direcciones, no todas las etnias comían lo mismo. Siempre hubo diferentes realidades y distintos climas y localidades donde se comía un alimento más que otro. Por ejemplo, las comunidades costeras tenían la oportunidad de comer mariscos y otros frutos del mar. Eso sí, como no había gas ni estufas, la comida se preparaba a fuego de leña o con ayuda de excremento de llama, ambos combustibles naturales aún empleados en países de América para hacer fuego y como fertilizante.
La solidaria economía incaica. Para los historiadores peruanos, la economía incaica fue un sabio sistema solidario, siendo la reciprocidad muy importante para la prosperidad del imperio. Funcionaba el hoy por ti y mañana por mí, destaca el historiador Waldemar Espinosa. Los incas tenían una economía de planificación centralizada, probablemente la más exitosa de todas, y esto fue gracias a la gestión eficiente del trabajo y en la administración de la mita que recaudaban como impuesto. La mita era esencialmente el tributo al Estado, el trabajo colectivo que se cumplía por tierras a favor de la realeza, sin que esto significase esclavismo, sino un modelo de producción comunal tributaria. Lo comunal siempre estaba por encima de lo individual. Entre los incas no existía la moneda como tal, pero sí el intercambio comercial. Por ejemplo, la tela fina era usada como pago de impuestos o forma de compra. Los mejores textiles se convirtieron en una de las posesiones más preciadas, incluso más preciosas que el oro o la plata. Los intercambios económicos se realizaron utilizando el sistema de trueque, mediante el cual las personas intercambiaban entre sí las cosas que necesitaban. La economía incaica estaba tan eficientemente planificada que todos los ciudadanos tenían satisfechas sus necesidades básicas. Aquel trabajo colectivo fue la base para la productividad económica y para la creación de riqueza social. Al trabajar juntos, la gente del Ayllu, el centro de la productividad económica, creó tanta riqueza que los españoles quedaron asombrados con lo que encontraron. La principal actividad en el Tahuantinsuyo era la agricultura y luego la ganadería. Todo ciudadano estaba obligado a contribuir con su trabajo, y el que no quería hacerlo, no vivía mucho tiempo para contarlo. La pereza y rehusarse a dar la mita se castigaba con la muerte. La mujer en el incanato. Aunque el papel de la mujer incaica parece reducido al trabajo y a la elaboración de alimentos, fueron ellas las que después de cada conquista de los hombres consolidaban los territorios anexados al imperio, explica la historiadora Maritza Villavicencio. Sí hubo mujeres en altos cargos como sacerdotisas y jefas de un Ayllu, pero en la mayor parte de los vestigios hallados en los Andes se encuentra evidencia de culturas patriarcales. Si una mujer era hermosa o tenía habilidades manuales o culinarias, podía ser escogida por la realeza para que se dedicara al servicio del Estado, pero no desde su casa. Eran trasladadas a los Acyahuasis, edificios construidos por los incas en el siglo XV y principios del siglo XVI, donde vivían y trabajaban la textilería. Estos edificios fueron construidos en las provincias o ciudades importantes, donde las mejores mujeres eran reclutadas. El de Pachacamac, en el actual distrito de Lurín, a 41 kilómetros de Lima, fue uno de los más grandes e importantes de la costa. Contrario a lo que pensaban los españoles, estos espacios no eran monasterios cristianos. Según el historiador Waldemar Espinosa, en cada Acyahuasi podían convivir entre 200 y 1000 mujeres escogidas desde los 8 años. Todo lo producido por estas mujeres, incluidas las bebidas, era entregado al imperio que lo repartía entre sus sacerdotes, militares, curacas, gobernadores de un Ayllu y a todas aquellas personas que le servían incondicionalmente. Y al igual que siguió ocurriendo por centenares de años más en el resto del mundo, las mujeres también eran entregadas para forjar alianzas y establecer acuerdos diplomáticos. Sacrificios humanos y la muerte. Cuando los españoles llegaron a Cusco en 1533, quedaron más sorprendidos por el tratamiento que le daban los lugareños a sus muertos que por todo el oro que cubría los templos, altares y arquitectura de aquel extraño lugar, porque el culto a la muerte constituyó una parte fundamental de la vida inca. Al morir, no se era olvidado. Por el contrario, a los difuntos se les seguía dando un tratamiento como vivos. Eran momificados y almacenados con tanto cuidado los gobiernos de Pachacutec y Paquiupanqui que se formó el imperio inca, pasando de un señorío hasta convertirse en el mundo de las 4 direcciones. Al igual que el azteca, el inca fue un imperio unificado y centralizado, siendo ambos víctimas de la misma desgracia, una que llegó en barcos y con hombres barbudos que provenían de la lejana línea donde se confunde el cielo y el océano. La vida fue la vida. Nadie puede asegurar si fue placentera o si se trató de una desdicha, si la disfrutaban o la sufrían. Solo sabemos lo que nos dejaron, un legado de costumbres, tradiciones y ciudades impactantes. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la vida en el Imperio Inca. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.